Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos en nuestro devocional número 59, basado en el libro de los Salmos. El día de hoy nuestro devocional tiene el título de Oración de confianza en medio de peligro. Oración de confianza en medio de peligro. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. En esta mañana es el Salmo 59, que dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde y ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí, proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen: ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren, acábalos con furor, acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros, y rodeen la ciudad, y anden ellos errantes para hallar que comer, y no se sacian. Pasen la noche quejándose, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Bien, en esta mañana estamos revisando este Salmo número 59, que es una lamentación que contiene una firme convicción del final de los hombres malos. La devoción y heroísmo que presentó David ante los ataques de Saúl tienen en este salmo su oportunidad para mostrarnos la reacción de David. Y vemos que David ora pidiendo liberación en una confianza que siempre se mantuvo en su vida hasta en los momentos más oscuros de la historia de David. Una oración que hace él pidiendo liberación con una esperanza cada vez renovada de tiempo en tiempo. El Salmo se relaciona con este hombre que está siendo fatigado por sus enemigos, que está observando la forma en que ellos le acechan y que está orando y confiando por la protección de Dios. El poema pone de manifiesto el dolor de una persona que se siente profundamente angustiada e injustamente perseguida. Es una súplica intensa de quien debe enfrentar dificultades extraordinarias y conflictos terribles a causa de las acciones hostiles de los enemigos que él observa que le están acechando. Y como respuesta a esta crisis, el salmista se presenta ante Dios con humildad y seguridad, con peticiones
que ponen de manifiesto su fe y su sentido de seguridad en la intervención divina. Su confianza se fundamenta pues en la certeza de que Dios pondrá fin a sus enemigos para que se revele de forma especial el triunfo del Señor y la justicia de Él. Este salmo ve entonces en esta ocasión una oportunidad para presentar también peticiones y quejas de las cosas que suceden en su vivir. Es un llamado de ayuda, lamento y oración. Vamos a ver en los primeros 5 versículos la forma en la cual se relaciona esto. Y dice aquí en el Salmo 59, los primeros 5 versículos: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira, y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. En estos primeros 5 versículos vemos la primera sección del Salmo, que es una súplica individual. Hay un clamor intenso de una persona que se siente acosada. La oración ferviente de alguien que ha experimentado la angustia de la persecución y cómo de su situación, que es difícil, llega delante de Dios con unas peticiones intensas, diciendo y usando palabras como: líbrame, ponme a salvo, sálvame, despierta, ven a mi encuentro, mira, castiga y muestra tu misericordia. En este tipo de clamor por la liberación es característico de los salmos que hemos revisado anteriormente, en donde vemos la súplica como tema. Su afirmación y protesta se fundamenta en la inocencia del salmista. Los enemigos son personas poderosas que se han confabulado contra el salmista, aunque el poeta no puede identificar con precisión su falta, su pecado o su delito. Y es en medio de esta crisis aguda que el salmista clama al Señor de los ejércitos, que es el Dios de Israel, para que intervenga en forma salvadora. Esa referencia al Señor pone de manifiesto su confianza en el Dios que puede vencer en las batallas, pues ese es el nombre del Dios que libra las batallas, que se asocia a los triunfos del pueblo de Israel luego de la salida de Egipto y en el periodo de conquista de la tierra prometida. El salmista clama aquí para que el Señor despierte, le visite, mire y evalúe el caso. Está tan confiado de su inocencia que reclama la intervención divina para que sus enemigos, ahora que identifica incluso como naciones, reciban su merecido castigo, su justa retribución a su actuar. No puede haber misericordia, de acuerdo con el salmista, para quienes se organizan para hacer el mal injustamente contra las personas inocentes. La intensidad de la oración revela que el salmista pertenecía al grupo de personas que no se achicó ante las amenazas y ataques de los enemigos. Respondieron a la hostilidad de los adversarios con valor, firmeza y fidelidad a Dios. ¿Sí? En el versículo 6 vemos el estribillo que se usa para este salmo. Los enemigos del poeta, dice, son como perros salvajes que merodean la ciudad y con sus ladridos anuncian que están dispuestos al ataque y a devorar a sus víctimas. La imagen que se muestra aquí es poderosa y descriptiva. El presupuesto filosófico de la comparación es que los perros no son domésticos. Se alude
a animales salvajes que en su frenesí no reconocen amistades ni respetan fronteras. Después del versículo 7 al versículo 13 dice: he aquí, proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen: ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa, el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios. Sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. En esta sección, el salmista sigue hablando de los enemigos y mantiene la imagen de los perros. La descripción se hace mucho más precisa. Esos perros por dientes tienen espadas. Los enemigos utilizan la calumnia y las mentiras para agredir y perseguir al salmista. Hablan con espadas en sus labios, pues las palabras que emiten son mortales y las expresiones que salen de sus bocas incitan a la violencia. Y además de ofender al salmista perseguido, afirman que las plegarias y peticiones de ayuda nadie las escucha, nadie las oye, nadie las entiende. ¿Sí? El salmista reacciona ante esas actitudes de arrogancia y prepotencia con seguridad y confianza. El Señor se ríe de sus adversarios, se burla de las naciones enemigas. El fundamento de la esperanza del salmista está en Dios, que es su defensa y su refugio. La imagen es la de un castillo o alcázar que protege al pueblo en momentos de guerra y crisis nacional. Dios es protección y apoyo para el salmista, que se siente desfallecer por la multitud de los conflictos y la complejidad de las calamidades. El Dios de la misericordia irá delante del salmista, que es una afirmación de apoyo, y le permitirá ver su deseo hacia sus enemigos. Los deseos del salmista hacia sus enemigos son una serie de maldiciones. Reaccionó el poeta como ser humano angustiado y cansado de las injusticias a las que es sometido. Su oración intensa reclama la implantación de la justicia, que en este caso se relaciona con la destrucción de sus enemigos. En primer lugar, el salmista no quiere que sus enemigos mueran de repente, no desea la destrucción de sus adversarios en un solo golpe. El objetivo es que el pueblo no olvide rápidamente lo sucedido. El salmista pide a Dios que los abata y los disperse con su poder, para que el sufrimiento sea largo y tormentoso. La dispersión o el exilio eran en la antigüedad una calamidad extraordinaria, pues desarraigaba a una comunidad de la tierra de sus antepasados. Esa manifestación del juicio divino era el resultado inmediato del pecado, de la mentira, de la calumnia, de la acusación falsa, de la blasfemia. La soberbia les llevó a maldecir y mentir, que son actitudes humanas claramente rechazadas por Dios. La segunda maldición del salmista hace una petición de que Dios acabe o extermine a sus enemigos con el furor de su ira, pues no desea que existan ya más. Está cansado el salmista de las agresiones y las injusticias y solicita la manifestación de la justicia divina, que presupone aquí la destrucción de sus enemigos. La finalidad es que se conozca en Jacob, que es una forma poética de referirse al pueblo de Israel, y hasta los confines de la tierra, que el Señor es el que gobierna al mundo, que es una manera de afirmar que la justicia divina
no puede ser ignorada o rechazada. Finaliza el Salmo del versículo 15 al 17. Es una sección final del Salmo que nos que alarga o que extiende el estribillo que vemos en el versículo 14 y en el versículo 6. Dice: anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, pues eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. ¿Sí? El Salmo finaliza con esta parte: y los enemigos que actúan como perros andan por la ciudad errantes buscando comida, y al no encontrar alimentos se quejan toda la noche. La finalidad poética es burlarse de los enemigos que no tienen la capacidad de encontrar comida y lo único que pueden hacer es aullar y quejarse. El Salmo cierra con una gran afirmación de fe, seguridad y confianza en el Señor. El salmista cantará al poder divino y alabará de mañana su misericordia, porque ha reconocido que Dios es su amparo en el día de angustia. El Señor es su fortaleza y refugio. El Señor es fuente de misericordia. Las alabanzas y la seguridad del salmista se contraponen a los ladridos y desesperanza de los perros que son sus enemigos. El cántico del salmista pone de manifiesto claramente la confianza que ha dispuesto en Dios, ya que Él tiene la capacidad de librarlo de sus enemigos y ponerlo a salvo en el día de angustia. El Salmo comienza con una petición de liberación y finaliza con una manifestación de misericordia. Las iglesias y los creyentes de hoy pueden ver en este Salmo una de las características de Dios que son las más importantes. El Señor está al lado de la gente que sufre injusticias en la vida. Los enemigos del salmista pueden parecer poderosos, pero el poder que ostentan no puede compararse a las manifestaciones de autoridad, justicia y misericordia divinas. Es en esa lucha desleal entre la gente fiel y necesitada y los adversarios más poderosos que el Señor interviene de forma dramática para poner fin a esa serie de injusticias. Y en agradecimiento al Dios que es nuestro amparo, nuestro refugio y fortaleza, le cantamos y entonamos alabanzas a su poder y a su misericordia. Este salmo está relacionado asimismo con la pasión de Cristo. Y en efecto podemos relacionar la dinámica de persecución injusta contra Cristo con las afirmaciones que vemos aquí en este salmo. También contra Jesús se confabularon las personas poderosas de su época para asesinarlo, y aunque era inocente, sus enemigos se organizaron para destruirlo. Querían silenciar la voz profética y misericordiosa, deseaban tener su movimiento liberador, anhelaban opacar la luz de sus enseñanzas, y ante estas manifestaciones inhumanas de odio y hostilidad, el salmista se expresó con estas maldiciones. Sin embargo, Jesús puso de manifiesto el poder del perdón y del amor. Es en esta oración que vemos el actuar y el desarrollarse de estas cargas en la vida de David, y al igual que en otras plegarias, se puede apreciar la confianza en el Señor. David oró solicitando al Señor que lo librara de sus enemigos y que los humillara de tal forma que todo el mundo reconociera su soberanía divina. Él alega a su inocencia,
Y él pide también la victoria sobre la traición de estos hombres. Pide de Dios la impartición de justicia y se anticipa a la alabanza por haber sido escuchado en sus oraciones. Es un salmo de lamentación el que vemos aquí. Y es inminente, sin lugar a dudas, el peligro que estaba viviendo David. Es inminente que también, confiando en Dios, llegaría la liberación. Sin embargo, sabía David que la verdadera defensa de sus enemigos provendría de Dios y no solamente de las acciones que él pudiera realizar. Las palabras salen con una fuerza torrencial. Dice: líbrame, ponme a salvo. El lenguaje es abrupto y urgente. Estos hombres impíos tienen sed de la sangre de David. Sin embargo, buscan la oportunidad para matarle, sin importar en quién ha confiado David. Se unen en un esfuerzo común para eliminarle. Y todo esto está sin provocación. El salmista no es culpable de la traición ni de la deslealtad de la cual le acusan. Sus preparativos fervorosos no fueron provocados por ningún fallo suyo. Solo Dios es quien le ayudará y vendrá a ayudar y a liberarle. Es en este momento en el cual nosotros podemos ver que David está clamando intensamente. Los hombres viles maldicen a Dios como si no pudiera escucharlo ni responderles, pero Dios se ríe de ellos. Los impíos actúan como si Dios no pudiera verlos ni castigarles, pero Dios observa con paciencia hasta el día en que sus acciones se levanten para acusarlos. Los que somos creyentes en Cristo debemos tener cuidado y no seguir esas mismas prácticas necias como lo hacen los hombres malvados. Debemos recordar que Dios escucha y ve todo lo que hacemos. A David lo perseguían los que convirtieron su amor en celos y por lo tanto querían matarle. Sus amigos de confianza e incluso su hijo se volvieron en su contra. Tenían un amor voluble. Sin embargo, David sabía que el amor de Dios hacia él era inalterable. Jehová es bueno, Jehová muestra para siempre su misericordia. En el Salmo 100, versículo 5, la misericordia de Dios hacia todos los que confían en él también es tan permanente como la que tuvo con David. Cuando el amor de otros se acabe o nos desilusione, podemos descansar en el amor inalterable de Dios. Demos hoy gracias a Dios por ese amor que nos tiene, por ese amor que nos muestra, por ese amor cuidadoso que siempre está al pendiente de nosotros. Demos gracias a Dios porque desde la eternidad nos amó. Y un día manifestó su amor enviando a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario, pagara el sacrificio, pagara el costo del pecado y fuéramos nosotros libres de la esclavitud del pecado. Gracias a Dios por su amor, gracias a Dios por su misericordia y porque desde la eternidad nos ha amado. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.